Autoridades de defensa recibieron a una comitiva de Finlandia para avanzar en el proceso de construcción del buque polar. El secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, junto al jefe de gabinete, Héctor Massey, y el subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa, Roberto Adaro, recibieron esta mañana en el edificio Libertador a una comitiva de Finlandia, encabezada por el secretario permanente de Defensa finlandés, Teniente General Esa Pulkkinen, con el objetivo de avanzar en el proceso de construcción del buque polar para la Armada Argentina. Durante la reunión, se discutieron aspectos generales referidos a la organización del personal y del proyecto que llevan adelante la empresa Aker Arctic Technology y el astillero Tandanor, así como también la planificación y la adecuación al marco regulatorio de cada país. También se abordaron aspectos técnicos como la precisión del diseño de concepto y especificaciones, formato del casco, sistemas de propulsión y principios generales a aplicar. Asimismo, se establecieron pautas para el desarrollo de la ingeniería básica, la elección del equipamiento, la interacción con fabricantes, la gestión de la documentación y del sistema de calidad. Este buque logístico antártico denominado ARC-133 será utilizado para el transporte de equipos e investigadores a las bases antárticas de Argentina, así como también para fines de investigación. El proceso de construcción, que se inició en 2020 con financiamiento del Fondo Nacional de la Defensa, FONDEF, se encuentra bajo la supervisión y el asesoramiento de los ingenieros de la firma finlandesa, y se estima que podría llevar entre 4 y 6 años para su finalización, con un costo aproximado de $200 millones. Cabe mencionar que este proyecto es estratégico para la Argentina, ya que permitirá al país contar con una embarcación de desarrollo propio para complementar la acción del rompehielos Ara Almirante Irízar en la campaña antártica. Asimismo, a partir de esta adquisición se busca mejorar tanto el aspecto presupuestario como la potencialidad logística. En diciembre de 2022, la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, Tandanor y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, conformaron una mesa para generar una red de proveedores para acompañar el proceso de desarrollo y construcción del mencionado buque.